Osito, hoy estamos en Orbazano y vamos a visitar un mercado de pulgas. Bueno, aquí le llaman Mercatino del Usato. Vamos a ver qué hay. Como ya sabes, al señor Star y a tu segura servilleta, nos encanta visitar este tipo de lugares. No es tanto por encontrar cosas más baratas, sino porque nos gusta pensar que cada objeto tiene una historia y además merece una segunda oportunidad. Hoy decidimos dedicar el día a recorrer varios mercaditos. Nunca sabemos qué vamos a encontrar y precisamente esa es la parte divertida. Mira esta mecedora. Está muy bien conservada, pero creo que es justo lo que menos necesitamos. Con el ritmo que llevamos, todavía no nos toca sentarnos a mecer la vida. Vamos a entrar. Además, con el calor que hace, siempre es agradable un poco de aire fresco. Uy, esta tienda está llenísima de cosas. Creo que es la primera vez que veo un mercadino tan abarrotado. Aún así, entre todo ese aparente desorden, cada rincón tiene algo curioso. Por aquí está la sección de cocina. Platos, soperas, vajillas completas, todo esperando encontrar un nuevo hogar. Y de este lado están los juguetes. Mira cuántas muñecas. Más adelante aparecen estos electrodomésticos y hay unas ollas enormes. Parecen perfectas para hacer mermeladas caseras. Aunque hay muchísimo de dónde escoger, también hay que tener paciencia para descubrir las verdaderas joyas. ¡Ay, este baúl está precioso! Y mira este frasco de vidrio. Este no me disgusta nada. ¡Ay, una máquina de escribir! ¿La viste? Ya sabes que llevo años buscando una. ¿Quién sabe? Tal vez algún día aparezca la indicada. Pero esto apenas es nuestra primera parada en Orbazano. Ahora nos vamos rumbo a Ivrea para seguir buscando tesoros escondidos. A ver, Osito, este camino nos trajo hasta Buroolo, donde encontramos otro mercatino del Usato. Y la verdad, este sí está muchísimo mejor organizado. Todo está acomodado por sesiones, así que es mucho más fácil recorrerlo. Aunque también es mucho más peligroso para la cartera. Mira nada más cuántas cosas hay en esta zona de juguetes. Por lo que veo, parece estar pensada para coleccionistas, porque hay piezas bastante especiales. Y aquí está toda el área de cristalería, copas, vasos, recipientes de vidrio, todo perfectamente acomodado. Después viene la ropa, las bolsas de todos los tamaños, chamarras, lentes de sol. La verdad hay muchísimo para descubrir. Y si seguimos caminando, aparecen las sillas y una enorme sección de decoración. Hay cerámica de barro, teteras, jaboneras, de esas cosas que uno no sabía que necesitaba hasta que las ve enfrente. Lo mejor es que hasta tienen un carrito para ir guardando las compras, porque aquí
Es muy fácil entusiasmarse. Yo podría pasar horas recorriendo cada rincón, buscando ese pequeño tesoro escondido entre tanta cosa. Así que creo que nos vamos a quedar un ratito más. Al final pensábamos visitar muchos lugares hoy, pero cuando encuentras un mercadito como este, lo más inteligente es tomarse el tiempo para explorar. Nunca sabes dónde puede estar la próxima gran joya. Wow. Parce que toi, tu voulais faire ta Ils sont tequila, pour... Si, mais pour je crois qu'ils la c'est un peu 6, cher. j'en sais rien. Tu te rappelles, tu l'avais vu, Combien entre tout ça fait on 2 a euros. 2 euros la pièce? Ouais. Bueno, osito, al final sí compré algo, aunque técnicamente no es para nosotros, ¿eh? Es para nuestra amiga Angie. Ya ves que siempre digo que solo voy a curiosear y casi nunca salgo con las manos vacías. Ya íbamos a casa y que vemos este mercatino en Biberone. Y lo mejor es que está abierto. Así que dimos la vuelta en la rotonda porque total, una última parada nunca hace daño. Bueno, eso creíamos. La verdad fue una gran sorpresa. Este lugar está muy bien organizado, con muchísima luz y cada rincón parece una pequeña exposición. Hay muebles, cuadros, espejos, recipientes de vidrio, balanzas, cajas metálicas, que ya sabes cómo me gustan, y muchísimas antigüedades. Pero entonces la vi, una Olivetti Studio 44, bien linda. Mira, está completa, con su estuche original y en un estado increíble. Ahí, solita, como esperando que alguien la adopte. Yo ya estaba haciendo cuentas en mi cabeza, pero ni siquiera sabía cuánto costaba. La verdad, hasta miedo me dio preguntar. Así que dejé de grabar. Sí, aquí terminó mi trabajo de camarógrafa porque había cosas más importantes que hacer. El propietario me dijo que costaba 50 euros. El señor Star y yo empezamos a revisar bolsas, bolsillos, mochila. Parecía que buscábamos un tesoro. Contamos billetes, juntamos monedas y cuando terminamos, nuestro gran patrimonio ascendía exactamente a 40 euros. Le expliqué al vendedor que era todo lo que traíamos. Él nos miró unos segundos, sonrió y dijo: Está bien, denme los 40. No podíamos creerlo. Así que pagamos, agarramos la máquina y la subimos al coche lo más rápido posible. No fuera a ser que cambiara de opinión antes de que saliéramos del estacionamiento. Y así fue como esta belleza llegó a casa, por 40 euros que como pudimos juntamos entre el señor Star y yo. Y bueno, osito, oficialmente hoy no pensábamos comprar una máquina de escribir, pero al parecer ella ya había decidido venirse con nosotros.